Ongi etorri a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hacer una galería de pósters, ilustraciones o láminas o incluso fotografías o lo que queráis en vuestras paredes. Importante, estos son consejos, opiniones personales y bueno, también tips que he buscado de diseñadores de interiores. También deciros, importante, que de esto cojáis lo que vosotros queráis, que lo más importante es que vosotros cada uno esté a gusto en su propia casa, utilice su propio criterio y su propia intuición para crear lo que a uno le gusta y que uno se sienta identificado y cómodo en su casa. No hay una única forma de hacerlo, no es 2 más 2 es 4, entonces sentiros libre de coger lo que queráis de aquí como si no cogéis nada, pero bueno, yo os voy a dar mis tips que espero que a alguien les sirvan. La primera es planificar antes de colgar, simular la galería con papeles. Antes de empezar a agujerear la pared o a taladrar o lo que sea, lo óptimo sería medir un poco, ver cómo queremos, qué composición queremos hacer, si queremos poner solo una ilustración, si queremos poner 2 ilustraciones, quizá queremos hacer, bueno, pues como un puzzle, diferentes ilustraciones. Entonces lo óptimo es cortar papel craft o papel de periódico, cartulina, cada uno aquí como quiera, o folios que tenemos en casa y listo, y cortarlos en el tamaño correspondiente y ponerlos en la pared, y así nosotros podemos intuir el efecto que harán esas láminas, esos pósters o lo que sea. También, antes de empezar a cortar o lo que sea, también investigar un poco qué tamaños hay en el mercado, porque ya existen unos tamaños estándares de marcos y quizá donde lo veáis a imprimir no se imprimen en la medida que vosotros queráis. Siempre se pueden hacer marcos personalizados, pero bueno, suelen ser más baratos los estándares. Entonces bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, buscar los tamaños y medir un poco como lo queréis. Los tamaños estándares suelen ser A4, que es tamaño folio, A3, que es doble folio, A2, que es 4 folios o 2 dobles folios, más o menos. Pero bueno, lo importante, medir antes de ponerlo en la pared, verlo, hacer ya el puzzle, quedaros a gusto con lo que veis, y una vez ya veáis que estáis a gusto, ya ahí se puede empezar a agujerear. Medirlo con regla, ver que está recto, cogeros vuestro tiempo, porque si queda torcido, pues bueno, pues luego nos da toque y es algo que va a estar ahí durante muchísimo tiempo, que nos va a estar afectando inconscientemente durante mucho tiempo, entonces tiene más importancia de la que queremos. Entonces coger nuestro tiempo y encargarnos de ponerlo recto. Esto lo que también nos permite es, bueno, desde la teoría del diseño, es ver la galería, qué peso va a tener cada lámina, qué peso visual va a tener, y así también crear un equilibrio en nuestra galería. Aquí también, como tip, también lo que podéis hacer es, bueno, pues sacarle foto, y dicen que, bueno, si lo pones en blanco y negro como que te puedes hacer más a la idea porque solo ves un poco los elementos más destacados, pero bueno, aquí cada uno que coja lo que quiera. Yo esto nunca lo he hecho, pero lo otro sí, y lo otro me parece importante. Esto también sirve para cuando vayas a poner un mueble, medir el mueble en el suelo, etcétera, etcétera, pero con las láminas es igual. Segundo tip sería, piensa en la forma de la composición. Existen diferentes formas, ya existen unas formas estándares, por ejemplo existe el rectángulo o el cuadrado, y esto da, bueno, pues orden, estabilidad, armonía, al final tiene más estructura, pues depende de cómo lo pongas, puede ser más minimalista. Por ejemplo, otra forma sería el óvalo, así como forma de diamante, y este le da pues más fluidez, energía, dinamismo. Entonces bueno, aquí a gusto del consumidor. Yo también os voy a proponer, os voy a poner por aquí, que si queréis hacer pantallazo, os voy a poner diferentes propuestas quizá más sencillas de las que os estoy enseñando en las fotos, porque considero que muchas veces no queremos hacer una galería enorme en una pared, salvo que tengamos súper claro lo que nosotros queremos, el estilo que nosotros queremos adquirir en nuestra casa, porque bueno, existen casas pues de todo tipo. Existe más casa minimalista, más estilo nórdico, escandinavo, ecléctico, bohemio, artístico, parisino. Bueno, es que aquí mid-century ahora también, bueno, pues que existen muchísimos estilos, entonces bueno, también igual no sabes ni cuál es el tuyo. Las casas son, bueno, pues cada cosa pues tiene su importancia, no es como una camiseta que la usas un día y listo. Entonces bueno, os voy a proponer composiciones más sencillas quizá, que igual os sientéis más identificados que con estas, bueno, pues estas casas que tienen, bueno, una galería llena de ilustraciones, la pared llena, que queda muy bien, pero igual no nos sentimos con confianza para hacerlo. Se puede jugar con hacer cosas mucho más sencillas, con poner una ilustración, 2, 3. Cuando digo ilustración me refiero a lo que queráis, foto, obra de arte, lo que queráis.
Bueno, y luego también está obviamente la forma libre, que es pues mucho más creativo, artístico, y aquí ya es pues la propia expresión de la persona, que también es pues genial, ¿no? Al final, porque la casa tiene que ser una expresión de nosotros mismos, que al final es donde vamos a pasar más tiempo. Entonces, bueno, pues que represente, sentirnos a gusto, sentir esta es mi casa, pues es importante. Tercero, no sobrecargues la pared, elige lo justo, ¿vale? Muchas veces, bueno, como ya sabemos, menos es más, y tener la pared recargada puede generar mucho ruido visual y al final esto también cansarnos, ¿no? Y muchas veces en casa lo que queremos estar es tranquilos, en paz y descansando. Entonces, que esto también, lo que pongamos en la pared, que nos ayude a relajarnos y a conseguir ese objetivo. Entonces, cómo lo ponemos también es muy importante. En algunos ejemplos veréis que hay más ilustraciones, todo depende de cómo lo pongamos. Pues bueno, pues los expertos podrán poner muchísimas cosas y quien quiera también puede poner muchísimas cosas, pero quizá no recargarlo tanto nos ayuda un poco a que se vea claro, elegante y relajado. Entonces, bueno, pues aquí cada uno también que lo vea. Existe una teoría que es la teoría del espacio negativo, que esto se puede aplicar tanto al diseño de interiores como, bueno, el diseño gráfico, etcétera. Que tan importante es lo que hay dentro, en este caso sería la lámina, como lo que bordea la lámina. Por ejemplo, en las tiendas, si vamos a una tienda de lujo donde el ticket medio es alto, muchas veces, si os fijáis, está todo bien ordenado, entre las cosas hay más espacio, no está todo lleno de ropa, por ejemplo, está puesto como piezas únicas, espacio, pieza, y eso es el espacio en blanco, el espacio negativo. Y eso lo que al final consigue es que se vea mucho más elegante, mucho más limpio, mucho más aspiracional y claro, al final es como que eleva el valor de lo que pones ahí. Entonces, lo mismo pasa con las láminas. Si tú recargas mucho y no le das el espacio, le estás quitando mucha importancia a esa lámina, y es muy importante la lámina y lo que rodea y que quede espacio en blanco, bueno, en blanco, la pared del color que sea, pero ese espacio. También aquí lo que podéis hacer es jugar, pues donde aquí hay una lámina, aquí quizá poner dos, o poner dos, una y una. Entonces, bueno, esto al final lo que ayuda es también a darle dinamismo visual. Pero aquí también importante, hemos dicho el espacio en blanco, y también es muy importante la distancia entre marco y marco. Que nadie, por favor, esto no os dejo hacer. Juntar los cuadros así. O sea, no, aquí tiene que haber un espacio mínimo. Claro, todo aquí depende de la pared, cuánto mira, porque si la pared es muy grande, o sea, si es muy grande y entran muchas cosas, podemos separar más los cuadros, incluso poner los cuadros más grandes, porque quizá dos cuadritos pequeños no tendría mucho sentido. Pero siempre entre lámina y lámina dejar un espacio, pues unos 5 centímetros, 2 mínimo, minimísimo, y de ahí ya pues para arriba. Tampoco lo separáis así de repente, porque tampoco, igual quizá se pierden entre ellos y van juntos. Pero bueno, aquí también un poco pues el sentido común, más o menos. También está muy bien crear bloques en casa. Por ejemplo, encima de un armario, aquí tenemos, bueno, pues creamos un bloque. Entonces aquí puede ir unas ilustraciones. Pasamos, aquí está el sofá, pues encima del sofá otro bloque, para que todo tenga un poco una cohesión. Y también, importante, si encima del sofá vamos a poner alguna ilustración, alguna obra, o dejar espacio, no pegar tampoco al sofá, ni al sofá ni entre ellas, siempre distancia, ¿vale? Espacio negativo. Cuarto, elegir bien los marcos y el passepartout. El passepartout, para quien no lo sepa, es el blanco que rodea a la ilustración y después iría el marco. Vale, existen marcos uniformes, que la mayoría suelen ser negro, blanco, color madera, madera clara o madera oscura, que suelen ser, bueno, pues los más minimalistas, los que, bueno, más fácil quedan bien. Este sería marco marrón oscuro, pero es bastante sencillo y esto le da una sensación pues más elegante, minimalista. Y si no, se puede jugar con marcos diferentes, que hoy en día hay marcos preciosos, incluso los podemos hacer nosotros, personalizarlos, coger uno sencillo y personalizarlo. También se puede ir a tiendas de segunda mano, que hay muchísimos marcos ahí y encima son preciosos, hay marcos preciosos, y coger este estilo un poco más barroco, que igual en otras tiendas no consigues, pero bueno, esto se puede poner así, entonces pues le da un estilo, pues una estética más vintage, incluso el estilo ecléctico, que también sería mezclando un poco estilos, sino incluso coger este tipo de marco, pintarlo de blanco, y entonces sería pues un estilo un poco más escandinavo. Cada uno pues vea cómo lo quiere hacer. Se puede jugar, combinar también queda bien. Yo, como tiendas, a mí no me patrocina nadie, estaría bien, pero no. Pero bueno, yo suelo comprar en Leroy Merlin, que la calidad está bien, de precio y calidad está bien. En Ikea también, o bueno, pues en casa y este tipo de tiendas. Puede haber tanto cristal como plástico, no sé cómo llamarlo. Este sería
el plástico que no se rompe, entonces depende de dónde lo vais a poner, si lo vais a llevar o transportar o lo que sea, quizá os venga mejor, y si no, se puede hacer con cristal. Y también tener en mente que elegir el marco y el passepartout es muy importante, y casi igual de importante que elegir la lámina, porque esto todo puede ser un amplificador de la propia imagen. Por ejemplo, podemos coger una fotografía súper pequeña, ponerle un marco precioso, entonces viste muchísimo más esa foto, incluso foto, o esto también puede ser pues para cualquier cosa que queramos. Imaginaos que hay un ticket de metro de cuando fuiste con tus amigas a Londres que te hacía muchísima ilusión. Eso, si piensas cómo enmarcarlo, quizá ponerle un passepartout, yo qué sé, passepartout rojo, que bueno, yo en mi caso no lo pondría, pero con un marco rojo, y dices, pues depende de quién quiera, pues como que puede vestir las cosas y puede ser un amplificador y se puede jugar con ello, y esto tenerlo muy, muy presente. Aparte de las tiendas, existen y siempre han existido tiendas donde puedes hacer marcos personalizados con materiales quizá a veces mejores y otras veces igual no, pero bueno, que te lo pueden personalizar mucho más al gusto. Y si no, también yo os recomendaría ir a tiendas de segunda mano, que a mí me encanta. Aquí en Guipúzcoa podríamos ir a Emmaus, que allí tienen bastantes opciones y puedes jugar y variar, y después quizás si a uno no te gusta le cambias el color, lo que sea. Quinto, tener en cuenta la altura correcta al colgar. Si colgamos los cuadros demasiado alto, queda extraño, muy extraño, queda como raro. Tiene que estar a la altura del ojo humano, que más o menos sería 145, 155 a la altura del ojo humano. Si sois más altos o sois más pequeños, pues ahí ver, pero más o menos para que no quede de repente como muy arriba o muy abajo, que eso también sería raro. Pero bueno, también ver si debajo hay muebles, entonces quizá habría que subirlo un poco más, entonces jugar ahí, pero sobre todo que quede a la altura del ojo humano, que esto es bueno, la regla que también usan pues en las galerías, si os fijáis está a la altura del ojo humano. Y después, si en casa ponéis más de un marco en diferentes sitios para que haya más dinamismo, bueno, esto es cosas que he visto, yo esto todavía no lo he aplicado en mi casa, pero podéis poner cosas en diferentes sitios para que quede un poco más dinámico y no que todo quede en la misma línea, que al final se convierte un poco lineal. Vale, el sexto, conectar la paleta de color con el resto del espacio. Existe la teoría del color del interiorismo. Podemos usar colores análogos, que serían colores parecidos, sería coger colores parecidos en las láminas, colores que luego están en casa, entonces bueno, pues todo se convierte más armonioso, y al final esto es para generar un ambiente más calmado, como que pues todo está en equilibrio, en armonía. Y si cogiésemos los colores complementarios opuestos, crearíamos más contraste y energía. Podríamos jugar, pues el sofá es azul, pues poner un marco amarillo, entonces ahí se crearía muchísima energía y muchísimo dinamismo. Entonces aquí también es un poco qué quieres conseguir en tu casa y cómo te quieres sentir. El séptimo sería hazlo interesante y mézclalo con otros objetos. Esto es a que muchas veces en la galería no tienes solo por qué haber ilustraciones o láminas, podemos juntarlo pues quizá pues con una cerámica bonita, pues con un plato que era de tu abuela y te gusta muchísimo, en vez de tenerlo ahí guardado, si lo pones en la pared, viste y se eleva, ¿no? Todo el valor es como que se eleva, y si le das su espacio puede jugar como si fuese otro cuadro, y al final también le da dinamismo y más perspectiva y profundidad, porque estamos jugando quizá pues aquí con la forma de un círculo, aquí un cuadrado, entonces le da un poco de dinamismo y puede ser muy interesante. Bueno, como un plato he dicho, pues quizá una lámpara de estas que se pone en la pared, entonces bueno, cada uno aquí que juegue, pero bueno, se pueden hacer diferentes cosas. Hay gente que pone una raqueta de tenis vintage, entonces bueno, aquí, o yo que sé, un vinilo o lo que sea, aquí cada uno lo que sea, pero bueno, que es interesante tenerlo en mente porque se puede jugar con más cosas, y esto al final personaliza mucho tu galería y lo hace muy diferente porque es muy personal al final. El octavo sería añade tu personalidad y haz la tuya, que para mí es lo más bonito, que nos represente, que sintamos que es nuestro y que no es algo que hemos copiado y que realmente nuestra personalidad no está ahí, sino intentar volcar nuestra personalidad ahí, y me parece lo más bonito. Entonces bueno, coger un poco lo que veáis de este vídeo y hacerlo vuestro, y eso os invito a que aunque veáis referentes que os gustan, como este referente lo puedo hacer mío y no copiarlo tal cual, sino eso, pues pasarlo por mi filtro, por lo que me gusta, por lo que no, y poner vuestro propio criterio. Y entonces, para acabar, os voy a decir las recomendaciones que sí hay que hacer y las recomendaciones que no hay que hacer. Las que sí serían planificar antes de colgar,
usar papel para simular tamaños, respetar la altura del ojo, usar marcos de calidad, introducir piezas personales y conectarlo con el resto del espacio para que no quede un poco que no pega ni con cola, básicamente. Ver que tiene toda una armonía y una cohesión. Y lo que no haría es no sobrecargarlo demasiado visualmente, no poner los cuadros muy altos, no elegir los marcos sin pensar qué vas a poner dentro y no copies sin adaptarlo a tu casa. Y luego, bueno, quien quiera tener un poco, esto ya sería para otro vídeo, pero la iluminación, tenerla en cuenta, ¿no? Cómo pega en la obra, si está muy cerca, si lo ilumina demasiado, si no se ve. Pero bueno, esto ya es otro mundo, la iluminación. Pero bueno, tenerlo en mente. Bueno, eso han sido un poco los tips. Espero que os hayan servido, que hayáis, bueno, no sé si aprendido algo, pero o recordar algo o algo que tengáis que tener en cuenta para futuras ocasiones. Importante tener también en cuenta que quizá no tengáis que agujerear la pared, sino ya hoy en día existen cosas para pegar en la pared sin tener que hacer ningún agujero. Si estáis en alquiler o lo que sea, pues es algo interesante a tener en cuenta, o si no, pues quizá en baldas también suele quedar bien. Pues aquí darle vueltas a la cabeza. Eso, lo importante, que la galería hable de ti y no de otra persona, que cojas de aquí lo que quieras y eso, espero que te haya resultado interesante, que hayas aprendido algo. Si tenéis recomendaciones de vídeos o de cosas que queráis saber un poco relacionado con el tema de la ilustración, la pintura, etcétera, yo encantada de leer, escribir en comentarios. Y eso, que eskerrik asko, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Besarkada.